Qué bueno está este tema, qué bueno está las preguntas que se plantearon. Y como dijo César, en la primera hora hemos tratado de mostrar cómo está el mundo, cómo están los países, incluido el nuestro, pero ahora vamos a ir con la respuesta que tiene el Evangelio, con la respuesta que tiene la Biblia, la palabra de Dios, para estas circunstancias, para que la iglesia tenga un enfoque, ¿no? Para que la iglesia tenga un camino, un derrotero por donde ir. No estamos desprovistos de guía. La Biblia decía, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y tres cosas muy importantes, ¿ah? El camino, la verdad y la vida. O sea, tres cosas que debemos de colocar a esas tres palabras que hemos estado hablando en la primera hora, de la deconstrucción, el reseteo y en la nueva normalidad. O sea, Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y para poder verdaderamente hacer una construcción, se requiere la vida, porque si no, no se puede hacer una construcción. Y para poder verdaderamente corregir una construcción, se requiere una restauración, no una deconstrucción, sino una restauración. Restauración es corregir lo deficiente y colocar lo bueno o colocar aquello que todavía no se ha terminado para terminarlo. Esa es una restauración. Y todo eso se cumple con la palabra y el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Oye, esa porción de la escritura del Evangelio de Juan que acaban de citar, he descubierto algo muy interesante el otro día que miraba ese pasaje también de la escritura donde el Señor le decía a los judíos que habían creído en Él, le decía, si ustedes se mantienen en mis enseñanzas, ustedes, dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, ¿no? Recordamos ese pasaje. Y lo que me di cuenta es que hay una secuencia. La secuencia ahí, me parece que es en Lucas, dice, y si ustedes se mantienen en mi palabra o obedecen mi palabra, la consecuencia es que conocerán la verdad y la consecuencia de conocer la verdad es la libertad. Y estaba revisando el pasaje de Juan que tiene la misma secuencia, fíjate, ¿eh? Dice el Señor, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, lo que te está diciendo es, si tú me sigues, porque yo soy el camino, conocerás la verdad y llegarás a la vida que es ser libre, porque la verdadera libertad no tiene que ver con que yo hago lo que a mí me parece y a mí me gusta. La verdadera libertad tiene que ver con tomar decisiones para nuestro bien y el bien de nuestro entorno, para estar en línea con lo de Dios. Entonces, de alguna manera, el seguir y el obedecer y el creer y el permanecer en los principios de Dios, esa práctica, ese es el camino de seguir a Jesús, nos va a llevar a la verdad fundamental, realmente qué está sucediendo, qué hay atrás de todas estas cosas, y al poder conocer la verdad y no estar cayendo en el engaño, pues lo que va a pasar es que vamos a encontrar la libertad, porque las decisiones que vamos a tomar van a ser vida, porque están basados en la verdad y no un engaño. Al finalizar la segunda media hora, George, tú hablabas de unas frases de Nietzsche, y que Nietzsche pues simplemente trastoca la verdad por la mentira, ¿no? La palabra nos habla en Isaías que llegarán momentos en que a la verdad le dirán mentira y a la mentira verdad. Y lo que estaba notando mientras tú leías esas frases es la diferencia entre mentir y engañar. Porque cuando uno miente, lo que uno está haciendo es, de frente te está diciendo algo que no es, pero las mentiras normalmente hay una forma de identificarla, ¿no? Porque es un poco grosero, es algo contrario directamente a la verdad, es una mentira. Pero el engaño es más sutil. El engaño normalmente tiene apariencia de verdad o es una media verdad, y como tú leías hace un momento y comentabas, esas conclusiones que llega ese filósofo alemán, que realmente puede ser un tipo, era una suerte, un prototipo de anticristo, lo que él está usando es todo lo de Dios a propósito
y lo trastoca y le da una apariencia de verdad, pero es un engaño. Y el problema del engaño es que cuando uno cae en eso porque no ha conocido la verdad, es la única forma de poder salvarse, es conociendo la verdad. Si no, es muy fácil llevar a la persona al engaño, pues cuando uno no ha conocido, simplemente va a caer y la persona engañada no se da cuenta simplemente que está engañada. Claro. Ese es el gran problema. Es que juntas la verdad con la mentira, pues. O sea, la unes, haces una deconstrucción de la verdad por la verdad y haces una deconstrucción usando la verdad con la mentira. Porque la deconstrucción es cambiar la verdad por la verdad con la mentira. Es lo que hizo el diablo cuando le habló a Eva. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Sí. O sea, exacto, le hizo una deconstrucción. Dios dijo una construcción verbal que establecía el fundamento y el absoluto, y el diablo deconstruyó lo que Dios dijo para que Eva y Adán dudaran y prácticamente entraran a la mentira. Y esa creo que es la estrategia, ¿no? Poner un dardo de dudas y ahí empieza, si uno no confronta de frente la duda con la verdad, la duda empieza a avanzar y puede tomar un espacio dentro de nuestra concepción y empieza ya la duda a generar un engaño, una mentira y uno cae en eso, ¿no? Exacto, para darnos cuenta, es tan importante que nosotros hagamos lo que la Biblia dice, que toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñarnos, corregirnos, redarguirnos en justicia, a fin de que estemos preparados para toda buena obra. Si la palabra de Dios no cumple esa función en nosotros, entonces, ¿quién está verdaderamente enseñándonos la verdad? Porque la verdad no la enseña la cultura, la verdad no le enseña el sistema, el gobierno, la política. No, ellos no enseñan la verdad. No, ellos enseñan los pareceres que ellos tienen de acuerdo a sus propios criterios. El único que te enseña la verdad es la palabra de Dios, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice la palabra. Sin embargo, amigos, es necesario darnos cuenta en algo. Por ejemplo, ¿no? El Señor tiene la verdad, el Señor nos lleva a vivir en la luz, pero sin embargo, en la escritura que citó César, si permanecéis en mi palabra, fíjense, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, como quieras verlo, Jesucristo está teniendo en cuenta que el ser humano tiene que elegir. Es decir, si permanecieres, ¿no? O sea, si a ti te parece y permaneces en la verdad, o dicho de otra forma, si tú quieres y obedeces lo que te estoy diciendo, etcétera, y continúa la escritura, que quiere decir que el evangelio, que quiere decir que el mensaje de Dios para la humanidad no se impone. La persona tiene que tomarlo voluntariamente. Voluntariamente tiene que ejercitar su libertad que tiene de elegir para decir, sí, está bien, yo tomo lo que Dios me está proponiendo. Sin embargo, el movimiento de ahora no te dice si tú quieres, te impone. Por ejemplo, muchos países ya se impuso el aborto, ¿no? Creo que Argentina, Uruguay ya está, no sé si Paraguay. Bueno, en Europa hay muchos países, por ejemplo, que ya se ha impuesto algo que está en contradicción a lo que es el principio de la vida. Sin embargo, se ha impuesto, ya está. Y se está imponiendo muchas otras cosas que tienen que ver con la nueva normalidad. Eso es impuesto. Eso, nosotros, por ejemplo, respetamos que cada persona elija lo que quiere hacer y lo que quiere ser, que nos interesa a nosotros. Ninguno de nosotros le dice, oye, no hagas esto o no hagas lo otro, o por qué te metes a eso. No nos importa. Nos importan nuestros hijos, nos importa nuestra familia. Y bueno, y si quieren escuchar o si piden un consejo, entonces ahí vamos con la palabra de Dios. Pero no nos estamos metiendo en su vida a imponerles que crean lo que nosotros creemos, ¿no? Sin embargo, la prédica de ellos sí es impositiva. Y entonces ahí es un poco para entender también la nueva normalidad. Cuando te imponen su criterio, dice, a la fuerza, que aceptes cosas que en tu razón
y por la fe y por tu creencia, pues es una cosa de loco. Esta es una nueva forma de hacer guerra, que no es con tanques, ni con proyectiles, ni con bombas, es con argumentos. Y la Escritura ya nos advierte que dice que las armas que da Dios a una persona son armas no visibles, son armas invisibles, son espirituales, para destruir fortalezas y derribar argumentos, porque el enemigo de la humanidad usa argumentos. En este momento, ¿qué están usando? Están usando argumentos como los que acaba de mencionar Jorge. Es la narrativa, pues, es la narrativa que se está usando ahora. O sea, la narrativa es un arma. Así como una bomba, una UCI, una pistola es un arma, así la narrativa también es un arma. Entonces, hoy en día, en el mundo entero se está usando el arma de la narrativa para poder confundir. Y por eso que encontramos que los medios de comunicación se coluden con ciertos grupos, con ciertas élites, para poder ventilar mensajes o narrativas que no tienen nada que ver con la verdad, sino más bien tienen que ver con la mentira, con la depreciación de la verdad y de los principios absolutos. Y no nos olvidemos, nosotros pertenecemos a un mundo judío-cristiano. Nosotros no somos comunistas, nosotros no venimos del Oriente, no. Nosotros somos judío-cristianos. Eso es lo que es el Occidente. Y el Occidente ha recibido la historia cristiana desde sus inicios. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo que se está deconstruyendo? Lo que se está tratando de deconstruir son los valores cristianos de todo el Occidente. Y eso es lo que estamos observando. Una de las cosas que me doy cuenta es que toda esta estrategia, y coincide con el que está regentando este mundo, con el enemigo de nuestras almas, es de que es consciente de que a la persona no la puedes obligar por obligar. Necesitas meterla en un engaño para que la persona en el engaño cometa o tome decisiones erradas y permita que sea esclavizado o gobernado por terceros. Y esto es interesante porque quiere decir que el ser humano, a pesar de todo, tiene la capacidad de resistir algo que no le parece y tiene la capacidad de ser libre y de tomar decisiones con libertad. Entonces, por eso es que todas estas manipulaciones no tienen que ver con el entorno de la persona, sino simplemente para que la persona dude o la persona tenga temor y cambie su forma de pensar, porque todo sabemos que tiene que ver con la forma de pensar de un ser humano. De la manera que una persona piensa, de esa manera es. Entonces, la idea que tienen estas organizaciones es cambiar la forma de pensar para que se piense como ellos piensan y se vuelva pues una ovejita o un borreguito que simplemente sigue, ¿no? Y como decíamos, ellos tienen 3 objetivos. Uno ya dijimos que eran las naciones. El segundo es la familia, que también ya se habló. En la medida que se destruye la familia, se destruye seres humanos, porque el ser humano está probado con experiencias múltiples. Un ser humano que no vive en el seno de una familia es desequilibrado emocional, psíquicamente, es una persona que se enferma mental y físicamente. La mayoría de los drogadictos, los asaltantes, esta gente son personas que provienen de un hogar destruido. Entonces es importantísimo la unidad, el hogar, papá, mamá, hijos, de tal manera que el ser humano pueda mantenerse y crecer equilibrado. Entonces, al destruir la familia, se está destruyendo la esencia del ser humano. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto, que también ya está en la agenda de estas personas, está generar una brecha o destruir al mundo cristiano. Y es interesante que dentro de sus declaraciones, que tuve oportunidad de enterarme, es de que ellos pensaban que la fe cristiana era una religión, como cualquiera de las otras religiones. Entonces, ellos a nivel mundial han hecho una serie de pactos y acuerdos con las autoridades de las diferentes religiones, pensando que con eso copaban todo.
pero de repente en todo este mover se dieron cuenta que había un movimiento, que había un grupo de gente que generaba oposición, inclusive oposición pacífica, pero que no pertenecían a ninguna religión organizada. Y ellos lo habían minimizado, no pensaron que sería algo importante. Sin embargo, empezaron a darse cuenta que ha sido uno de los grandes obstáculos para que ellos puedan completar sus objetivos en años anteriores. Y esa es la iglesia del Señor. Ese es el templo del Espíritu Santo, porque estas personas no tienen ni idea de lo que es Dios ni Espíritu Santo, y no conocer y aunque conozcan, rechazar, pues no han entendido cómo un grupo de personas a sus ojos insignificantes pueden, a través de su fe, de su testimonio y de su oración, resistir o generar una resistencia, creo que sería más claro, a todos los planes que tienen estos personajes. Y eso es algo que realmente honra al pueblo de Dios, porque quiere decir que una persona que de repente no tiene en el mundo natural un alcance político, un alcance económico o filosófico, o maneja los medios, pero simplemente en su comunión con Dios, en su intercesión, en su testimonio, en su compartir día a día, está generando la presencia del poderoso Espíritu de Dios en medio de las naciones. Y como dice la Escritura, hay alguien que se opone en este momento al misterio de la iniquidad y a la presencia del anticristo. Y ese alguien es el poderoso Espíritu de Dios que está resistiendo. ¿A través de qué? De un pueblo fiel que tiene comunión con su Dios, que está rendido, y que Dios lo usa para resistir todas estas circunstancias y estos planes del enemigo. Y ya está en proceso un plan de infiltración, por si acaso, que hay que estar alertas como iglesia. Están infiltrando las iglesias con gente que va a manejar el arma que le encanta tanto a Satanás, y es el engaño, que son las medias verdades y las medias mentiras. Y van a haber iglesias en las cuales se predica un evangelio pero incompleto, un evangelio donde no hay manifestación del poder de Dios, donde no hay mansedumbre, donde no hay amor, donde hay una serie de cosas que dan apariencia de verdad, pero niegan la eficacia de ello, y la palabra de Dios dice, tengan cuidado con eso. Sí. ¿Sabes qué? Hay que tener mucho cuidado con eso al respecto de lo que van a hacer, o sea, las prédicas que se van a estar dando, porque se va a querer quitar temas muy fundamentales que tienen que ver con la resurrección del Señor Jesucristo, con la muerte del Señor Jesucristo y la resurrección, con la situación del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo, con los dones espirituales. Entonces son temas en los cuales muy poco se hablan, como también palabras que se han estado tratando de quitar de las prédicas, como el arrepentimiento, ¿no? Como el amor de Dios, como el perdón de Dios. Entonces son palabras que uno escucha en testimonios o también escucha en mensajes y no las encuentras porque las han quitado, y están encontrando palabras que son neutras, palabras que no tienen nada que ver con el verdadero significado del Evangelio. Por eso no nos olvidemos, una deconstrucción es diluir aquello que tiene que ver con la verdad. Y la verdad, y conoceréis la verdad, dice la Biblia, y la verdad te hace libre. Si no conoces la verdad, entonces no te va a hacer libre. Si tú escuchas una prédica deconstruida, o sea que no está establecida en la palabra y también con los términos que Dios ha establecido y con lo que Dios ha hecho en su vida, muerte y resurrección, entonces el Evangelio no tiene sentido, ni propósito, ni contenido. No nos olvidemos, este nuevo sistema quiere quitar el contenido y solamente dejar la forma. O sea, nos movemos por formas, pero no por contenido. Y hoy en día lo que se está tratando de hacer es vaciar de contenido las ideas, los pensamientos y las doctrinas, de tal manera de que solamente tenemos formas, y las formas sin contenido no sirven, no te ayudan a mantenerte firme, no te ayudan a mantenerte estable, no te ayudan a mantenerte, digamos, seguro, porque solamente el contenido, que es la esencia, que es el ser de Dios, lo que verdaderamente te va a mantener estable,
Por eso que la Biblia dice que el Señor es como roca firme, ¿no? Roca, piedra firme, dice, ¿no? Entonces es muy importante de que nosotros tengamos mucho cuidado de los contenidos que estamos escuchando a través de las prédicas, en los medios de comunicación, en los cultos y en todo ello. Y si tú ves de que se está diluyendo, pues entonces ayuda a corregirlo. Y si no quieren corregirse, pues te sugerimos que salgas del lugar y busques un lugar donde verdaderamente te den el contenido verdadero y real de las Escrituras. Bien, estando a 5 minutos para terminar, quisiera mencionar de que no nos olvidemos que la cabeza de la iglesia es Jesús el Señor y que nosotros somos simplemente miembros del cuerpo. Y si bien es cierto, Dios se ha provisto de 5 ministerios para justamente capacitar y entrenar al cuerpo de Cristo para la obra del ministerio, como son los profetas, son los apóstoles, son los pastores, maestros y evangelistas. Debemos ser celosos de nuestra fe, celosos de la obra que ha hecho el Señor en la cruz, para lo cual nos ha limpiado de nuestras iniquidades y nos ha dado una posición de llamarnos justos, pero no por nuestras buenas obras, sino por la justicia de Jesús. Y todo esto es un precio grande que pagó Él siendo Dios. Dice que pagó un precio de sangre para liberarnos de todo esto. Y por lo tanto, como dice la Escritura, no pongamos nuestra confianza en hombres. Si bien es cierto, es a través de hombres que Dios ha dispuesto la expansión del Evangelio, pero dice la Escritura también que debemos siempre usar la palabra de Dios como filtro para todo lo que escuchemos y veamos de que no estamos puestos nuestros ojos en hombres, está puesto nuestros ojos en Jesús. Y si un hombre, por más encumbrado que sea, predica algo que no está de acuerdo a la palabra, la Escritura muestra que la Escritura dice que primero hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Eso es muy importante. Y en Colosenses leemos algo que dice: nadie los prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose con las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Y esto es una advertencia para nosotros, porque en este tiempo, este movimiento global está intentando, como hemos dicho, destruir 3 aspectos: las naciones con sus culturas y sus principios y su forma de pensar. Número 2, la familia, que es el núcleo de las naciones y el lugar donde se nacen y crecen y se desarrollan todos los seres humanos. Y la Iglesia del Señor, que sabemos que no es una religión, porque estas organizaciones siempre han buscado o piensan que la religión es otra organización, lo cual es cierto. Las religiones son organizaciones que tienen pues una cabeza y tienen una estructura y tienen una organización. Entonces ellos van a la cabeza, acuerdan pactos como siempre ha habido con las religiones y logran sus objetivos. Pero gloria a Dios que para el cuerpo de Cristo la única cabeza real es el Señor Jesucristo, y con Él no van a entrar en acuerdos ni en pactos, porque si el que no se arrodilla y se dobla delante de Jesús está en contra de Él. Y eso debemos tenerla bien claro para que en estos tiempos tan complejos podamos permanecer en Él y ser esa herramienta, esa arma de Dios que justamente para eso nos ha puesto, ¿no? Para que podamos ser instrumentos de Él y Él pueda manifestarse en esta tierra y cumplir sus propósitos, que lo vamos a estar hablando ya en la cuarta media hora, porque nos ha ganado esta tercera media hora. Estamos regresando en unos minutos con ustedes.